Ley escolar obligatoria. En la pregunta número 1 dice, tabular el número acumulado de estados con ley de asistencia obligatoria para los periodos de 5 años. Acá observamos intervalo, frecuencia y frecuencia acumulada. En el intervalo de 1852 a 1856 se observaron dos estados que aprobaron esa ley. Del año de 1857 a 1861, al igual que en 1862 a 1866, ningún estado aprobó esa ley. Así sucesivamente, observamos que de 1917 a 1921, un estado aprobó dicha ley. Ese estado fue el estado de Mississippi. En la pregunta número 2 te dice, examine un gráfico de dispersión de los datos en la tarea 1. ¿Usted cree que es un modelo logístico apropiado? Acá observamos que el eje de X expresa la cantidad de años que se demoraron en proclamar esa ley. En el eje Y representa la frecuencia acumulada. Acá observamos un crecimiento de manera exponencial, pero va a llegar a un cierto punto donde va a comenzar a disminuir. Esto es un modelo típico logístico. En la pregunta número 3 te pide, busca un modelo logístico para los datos de la tarea 1. Al utilizar GeoGebra, obtuvimos la siguiente imagen. En la pregunta número 5 te pide, tabular los totales acumulados de los estados del sur y los estados del norte-oeste de las fechas que se muestran en la siguiente tabla. Acá observamos la tabla para los estados norte-oeste y acá observamos la tabla para los estados del sur. Acá obtuvimos un intervalo de 1852 a 1856, dos estados que aprobaron dicha ley, terminando en el año 1902 a 1906, un estado que aprobó dicha ley. Acá obtuvimos una frecuencia acumulada de 31, que concuerda con el número de estados del norte-oeste. Acá igualmente obtuvimos un intervalo de 1891 a 1895, un estado que aprobó dicha ley. Finalmente, de 1916 a 1920, 3 estados aprobaron dicha ley. Exactamente, el número 17 de la frecuencia acumulada concuerda con el número de estados del sur. ¿Cree usted que los modelos logísticos son apropiados para estos datos? Sí, observamos acá que tienen un crecimiento exponencial dichas imágenes, pero va a llegar a un cierto punto donde esta imagen va a comenzar a disminuir su tasa, pero luego van a finalizar siendo constantes. Entonces sí estaríamos hablando de un modelo logístico típico. En la pregunta número 7 te dice, encuentra modelos logísticos para cada conjunto de datos de la tarea 5. Acá en ambos modelos logísticos se ajustan, pero esto observamos que es un poco impreciso a partir de 5 a 25. Pero acá observamos que la imagen sí es precisa. Por otro lado, observamos que también este presenta perfección. Numéricamente, estaríamos hablando que los modelos logísticos sí se ajustarían. La pregunta número 8, ¿qué acontecimiento histórico hizo que las leyes se demoraron en aprobar? Entre los años 1861 y 1865 ocurrió la Guerra Civil Estadounidense o Guerra de Secesión. Este conflicto hizo que Estados Unidos se dividiera en dos bandos, en los estados del norte y los estados del sur. Los estados del norte eran liderados por Abraham Lincoln y los estados del sur fueron liderados por John Bell. La gran mayoría de los estados sureños votaron en contra de Abraham Lincoln, pero esto no hizo favorecer y ganó las elecciones Lincoln. Este hecho hizo que los estados del sur se demoraran en aprobar dicha ley de las escuelas. En la pregunta número 9, una forma de reducir el impacto del comportamiento inusual en un conjunto de datos es agrupar en la siguiente tabla. Tabular los totales estatales del estado norteño, acumulativo y accidentales para los periodos siguientes de ese año.
En el periodo de 1852 a 1861 observamos dos estados que aprobaron dicha ley. De 1962 a 1971 fueron 4, así sucesivamente, corroborando que existen 31 estados, norteño y occidente. En la pregunta número 10, comparar modelos para los datos agrupados en intervalos de 10 años y los datos agrupados en intervalos de 5 años. Comparando los modelos logísticos, podemos notar que agrupando los datos cada 10 años, el modelo se ajusta un poco mejor que al agruparlo en un intervalo de 5 años, ya que esto está comprobado porque el valor de R cuadrado en el modelo logístico con agrupación de 5 años es 0.9819. En cambio, cada 10 años es 0.9988. En la pregunta número 11 te dice, encuentra una ecuación que se ajusta a los datos de los estados del sur. Escribe el modelo utilizando la ecuación de mejor ajuste. En la primera imagen observamos una función seno, cuya ecuación es 0 y es igual a 9,23 más 8,25 por el seno de 0,12x menos 2,24. También observamos una función cúbica, cuya ecuación es menos 0,0018x al cubo más 10,186x al cuadrado menos 194,50 menos 19.453x más 0,7. Dos funciones que se ajustaron fueron la función seno y la función cúbica. Se escogieron estas dos debido a que el valor de del r al cuadrado se ajustó más que utilizando el modelo logístico. Gracias. En esta lectura nos presentan dos gráficos como datos. El primero lo pueden ver a continuación y representa la cantidad de hielo ártico en millones de kilómetros cuadrados en el mes de septiembre entre los años 1950 y 2006. El segundo gráfico nos indica la cantidad de personas en tres partidos políticos, que son los demócratas, republicanos e independientes, que creen que existe una fuerte evidencia científica del calentamiento global en las últimas décadas. Tenemos que el punto A es igual a 1950 con punto y coma 8,5 y el punto B es 2006 punto y coma 5,4. Con estos dos puntos podemos hallar la pendiente de la recta que se da mediante la siguiente, con la siguiente ecuación. M, que es pendiente, es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Acá cogemos X2 y I2 como el punto B, I2 y I1 como el punto A. Entonces reemplazamos los datos y tenemos que 8,5 menos 5,4 sobre 1950 menos 2006. Y esto nos da una pendiente de menos 31 sobre 560. Entonces, conociendo la pendiente, podemos hallar la ecuación tomando un punto cualquiera de esos dos. En este caso tomaremos el punto B y tenemos que I menos 5,4 es igual a la pendiente, o sea, menos 31,560 sobre 560, y esto por X menos 2006. Acá si despejamos X, pero si despejamos Y, tenemos que Y es igual a menos 31 sobre 560 X más 6.200
6.521 sobre 56. Y esta sería la ecuación final de la gráfica. En el problema 2 nos piden encontrar tres ecuaciones lineales que modelen el porcentaje de demócratas, independientes y republicanos que creen que existe una fuerte evidencia científica de calentamiento global. Para hallar las ecuaciones de las tres gráficas usé el programa GeoGebra. Primero, se insertan los datos en una tabla de GeoGebra. Para hallar el modelo lineal de los demócratas, seleccionamos la columna de los años y el porcentaje de demócratas. Luego seleccionamos la opción de análisis de dos variables y obtenemos un diagrama de dispersión que luego nos permitirá construir un modelo lineal. Seleccionamos ajuste lineal y obtenemos la gráfica y su ecuación. Luego pasamos el modelo a vista de gráfico y de esta manera tenemos el gráfico y su ecuación. Para hallar la gráfica de los independientes y republicanos, repetimos el proceso pero con los datos respectivos de cada partido. De esta forma hallamos las tres ecuaciones, las cuales son demócratas, es y igual a menos 5,1x más 10.322. Independiente es y igual menos 8,1x más 16.332. Y finalmente la republicanos es y es igual a menos 8,2x más 16.513. Para el problema 3 nos piden encontrar el año en el cual se perderá la mitad de hielo que había entre los años 1950 y 1975. Entonces, observando el gráfico, podemos estimar que el promedio para estos años, que sería más o menos esta zona de acá, es de 8 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, y por consiguiente la mitad de esto será 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, para encontrar en qué año será esto, reemplazamos el valor de y en la ecuación de la recta, que está acá, allá en la pregunta 1. Y sabiendo que la ecuación de la recta es esta, entonces reemplazamos y por 4 y tenemos 4 es igual a menos 31 sobre 560x, que falta la x, más 6.521 sobre 56. Entonces tenemos que despejar el valor de x y nos queda que 6.521 sobre 56 menos 4, y todo esto multiplicado por 560 sobre 31. Y si operamos esto, tenemos que x es igual a 2031,29. Entonces, se perderá la mitad del hielo que había entre el año 1950 y 1965 para el año 2031 aproximadamente. Ya. El problema 4 nos pide hallar, según los modelos hallados en el problema 2, para qué año los demócratas, independientes y republicanos dejarán de creer que existe evidencia científica del calentamiento global. Entonces, en las ecuaciones del problema 2, reemplazamos el valor de y por 0. Y empezando con los demócratas, reemplazamos y por 0 y tenemos que 0 es igual a menos 5,1x más 10.322. Si dejamos x, entonces tenemos 10.322 sobre 5,1. Y esto nos da como resultado final 2023,92. Entonces podemos decir que los demócratas ya no creerán que haya una evidencia científica de cambio climático para el año 2023. De la misma manera reemplazamos y por 0 en la ecuación de los independientes y tenemos que 0 es igual a menos 8,1x más 16.322. Despejamos x y tenemos 16.322 sobre 8,1, que es igual a 2015,06. Entonces podemos decir que los independientes no creerán que haya una evidencia científica del calentamiento climático para el año 2015. Y finalmente hacemos lo mismo con los republicanos, reemplazando y. Tenemos que 0 es igual a menos 8,2 más
16.513. Despejamos X y tenemos 16.513 sobre 8,2 es igual a 2013,78. Y esto nos demuestra que los republicanos no creerán que hay alguna evidencia científica del cambio climático para el año 2013. En el problema 1 nos piden construir una gráfica del total de dióxido de carbono emitido en kilogramos K en función de la energía total utilizada en un hogar medido en kilowatts por hora representado por P. La gráfica debe incluir los valores para P igual 600 a 1200 y K igual 500 a 900. Sin embargo, solo tenemos los valores desde P 700 a 1100 y K es 600 a 800. Primero usamos GeoGebra para construir la gráfica con los datos presentados en la tabla. Introducimos los datos en GeoGebra. Creamos un diagrama de dispersión. Con el diagrama introducimos la opción de modelo lineal y nos da la siguiente gráfica. Este modelo luego lo transferimos a la vista de gráficos. Sabiendo que la ecuación de la recta es y igual a x medios más 250, podemos hallar los puntos restantes. Y finalmente, la ecuación de la recta. El problema 2 nos pide encontrar cuál es la tasa de cambio para los datos de la gráfica. La tasa de cambio está representada por la pendiente. Como sabemos que los datos aumentan de forma constante, o sea, P aumenta de 100 en 100 y K de 50 en 50, la gráfica es una línea recta y podemos tomar cualquier punto para hallar la pendiente. En este caso tenemos los puntos A, 800,650, y el punto B, que es 700,600. Ya. Entonces reemplazamos los valores en la ecuación y tenemos la tasa de cambio. Entonces la pendiente M es 650 menos 600 sobre 800 menos 700. Esto nos da 50 sobre 100, que es igual a 1 medio. Y esta es la pendiente. El problema 2 nos pide encontrar cuál es la tasa de cambio para los datos de la gráfica. La tasa de cambio está representada por la pendiente. Como sabemos que los datos aumentan de forma constante, o sea, P aumenta de 100 en 100 y K de 50 en 50, la gráfica es una línea recta y podemos tomar cualquier punto para hallar la pendiente. En este caso tenemos los puntos A, 800,650, y el punto B, que es 700,600. Ya. Entonces reemplazamos los valores en la ecuación y tenemos la tasa de cambio. Entonces la pendiente M es 650 menos 600 sobre 800 menos 700. Esto nos da 50 sobre 100, que es igual a 1 medio. Y esta es la pendiente. En el problema 3 nos piden hallar la ecuación lineal que describe la gráfica. Esta puede ser hallada con el valor de la pendiente del ejercicio anterior y un punto cualquiera de la gráfica. En este caso cogemos el punto B, que es 700,600, y de esta forma reemplazamos los datos y encontramos la ecuación que describe la gráfica. Entonces, tenemos que I menos 600 es igual a la pendiente 1 medio por X menos 700. De esta forma, si despejamos los datos, tenemos I es igual a X medios más 250. Y esta es la ecuación final. En el problema 4 nos piden explicar qué representa el valor de K para P es igual a 0. Para esto se puede extraer del texto que la familia también produce 250 kilogramos de dióxido de carbono por manejar el auto familiar y calentar la casa. Observando la gráfica del problema 1, que es esta,
Notamos que la gráfica corta al eje Y en el punto 250, exactamente. Por lo tanto, el valor de K cuando P es igual a cero representa la cantidad de dióxido de carbono producido por una familia al manejar el carro o calentar la casa. Ya. Buenas, en esta ocasión voy a presentar la explicación de uno de los proyectos de aplicación. Mi nombre es Luz Miriam Cirineo Arroyo y explicaré sobre cómo debe un piloto iniciar su descenso. Bien, tenemos la figura que es esta. Tenemos que el avión empieza en este punto que sería 0,h en esta ocasión y terminaría en menos L.0. Sí, listo. Teniendo ahí los datos y el texto, podríamos decir que tenemos el polinomio de grado 3. En este caso va a representar la trayectoria del avión en cada uno de los puntos que va a recorrer hasta el descenso de su aterrizaje. Tenemos que x de t es la distancia hasta el aeropuerto para un determinado tiempo t y y de x la altura del avión en cada momento t. Combinando estos dos puntos de coordenadas nos va a dar la posición del avión con respecto al tiempo del avión. Como sabemos, la derivada de la posición es igual a la velocidad y la posición va a ser igual a la velocidad por el tiempo más una constante, que en este caso va a ser igual a L, ya que no va a iniciar en el punto de coordenadas sino en una distancia que va a ser L. Y demostramos aquí cuando x es igual a 0 y la posición sería igual a L, me va a salir esto. Para la posición vertical tenemos que y en cada punto, y en función de t va a ser igual a la posición vertical para cada momento de la posición vertical. Ya. Entonces reemplazando el polinomio tendríamos reemplazando el polinomio para cada x de t, que lo tenemos aquí, sería igual a por bt más l y ya. Luego la derivada de t sería esta ecuación multiplicada por la velocidad. Ya. En el aterrizaje se tiene que el punto final del aterrizaje va a ser igual a 0 en la vertical y en la horizontal. Por lo tanto, repasando las ecuaciones, se tiene que en el tiempo, en el aterrizaje, va a ser a menos L sobre B. Y con las mismas premisas, se tiene acá reemplazando, se tiene el valor de D, que va a ser el resultado final de la ecuación para la velocidad final, que sería igual a 0. Como sabemos que la velocidad en el punto de aterrizaje va a ser la velocidad vertical va a ser igual a 0, o sea acá ya. Sabemos que la velocidad en el punto de aterrizaje va a ser igual a 0. De aquí podemos deducir que c es igual a 0 debido a que la velocidad es diferente de 0 por obvias razones. Entonces tenemos la ecuación de la posición vertical, pero como conocemos los valores de c y de d, reemplazamos en esta ecuación y nos queda de la siguiente manera: ax cubo más bx cuadrado, y la derivada o sea, la velocidad sería entonces en el tiempo inicial, esa sería la velocidad. El tiempo inicial igual a 0, h igual a h, la velocidad final es en el que aterriza. Tenemos que y de 0 va a ser igual resolviendo todo esto, tenemos que va a ser igual a la altura. Entonces la posición sería igual a la altura. Y reemplazando quedaría esta ecuación. Y la velocidad sería igual a 0. Entonces reemplazando cada una de las ecuaciones
en t igual a 0, nos queda la siguiente ecuación, lo cual nos da un sistema de ecuaciones no muy complicado. Luego reemplazaríamos A y B. Ya. Como sabemos que la velocidad es igual a 0, entonces lo que está dentro del paréntesis sería igual a 0. Entonces nos quedaría este sistema de ecuaciones. Y resolviendo el sistema de ecuaciones tendríamos que el valor de A es 2h sobre L cubo y el valor de B 3h sobre L cuadrado. Y reemplazando ahora en las ecuaciones tenemos que y va a ser igual a todo esto. Esta ecuación, lo cual nos da, el cual se convierte ahora en un polinomio de tercer grado, que va a ser el que rige la posición del avión en cada uno de los puntos, desde el momento en que empieza a descender hasta el punto en que llega a aterrizar. Ahora, ¿cómo era esto? La velocidad, o sea, la pendiente de y, la derivada de y, perdón, en el tiempo t, la velocidad real sería la derivada de y de t, lo cual nos da, reemplazando 3 aquí reemplazaríamos a y b, y la ecuación sería la derivada de la posición, la cual sería derivar la velocidad, que en este caso es este. Ya. Luego tenemos que y va a ser igual a la aceleración vertical. Como nos dan la premisa en el tercer punto, en el punto número 2, nos dice que tiene que ser menor que la constante en la ecuación TK en todo el tiempo de la trayectoria, como cuál sería el tiempo inicial 0 y el tiempo final b sobre l. O sea, en la aceleración el tiempo 0 nos da menos 6hb cuadrado sobre l cuadrado, y la aceleración en el punto final, que sería b sobre l, tendríamos a 6hb cuadrado sobre l cuadrado. Y nos quedaría finalmente nos daría un valor positivo y negativo prácticamente iguales. Bueno, y así nos saldría esta ecuación, inecuación, perdón, 6hb cuadrado sobre l cuadrado tenía que ser menor o igual que la constante k. Y despejando la ecuación tenemos que la distancia, que sería l, para que el avión pueda despegar, pueda aterrizar sin problemas, tendríamos que sería L tendría que ser mayor o igual a la raíz cuadrada de 6hb al cuadrado sobre k. Bueno, y así terminaríamos este ejercicio, y con esta premisa o con este resultado podríamos reemplazar el problema número 3, que sería este, y ahí solucionaríamos todos nuestros problemas en esta aplicación. Muchas gracias y espero que hayan entendido.